Buenas noches, bienvenidos al café virtual de posgrado CIELE. Hoy nos acompaña la profesora Alba Ávila, quien les va a hablar de sus proyectos y de sus líneas de investigación. Los dejo con ella. Entonces ahí ya creo que me están escuchando. Voy a poner la pantalla. Buenas noches, pues gracias por asistir a esta charla. La idea es animarlos mucho en una de las áreas en las cuales yo trabajo. Esa área es micro y nanotecnología. Entonces voy a compartir la pantalla y siéntanse libres de hacer preguntas en el momento que ustedes lo consideren. Prefiero tener las preguntas a medida que voy hablando. He preparado un fondo de pantalla que tiene que ver con algunas de las cosas que hoy vamos a mencionar en esta charla, y también está en la parte de arriba el honor al COVID, que lo estemos haciendo virtual y no presencial, como generalmente lo hacemos en la universidad. Entonces, permítame, vamos a colocar la pantalla y de ahí comenzamos nuestra charla. Un segundito aquí. Quisiera verificar con María Paula que me diga que sí la está viendo. Sí, estoy viendo, profe. ¿De ahí? ¿Está bien? Sí, ¿Ya en presentación total? sí, ya está Sí, ya presentado. lo es. Listo. Entonces, mira, lo que les voy a hablar, pues, es acerca de micro y nanotecnología. Es una de las áreas en las que trabajo. Este es el grupo con el cual tengo el placer de trabajar. He trabajado con ellos el último año. Tenemos postdocs, Jaime Pérez, es una de las personas que aparece en el lado izquierdo de la pantalla, 4 estudiantes doctorales, tenemos cerca de 3 estudiantes de maestría, 4 estudiantes de maestría allí, y estudiantes de pregrado. También recalco de esta foto que tengo ahí, es gente que viene de muchos sitios diferentes de Colombia, están personas desde Santander, Pasto, la zona cafetera, de la región de Cundinamarca, y eso es algo que yo busco bastante en el grupo. Las personas que están viendo en este grupo también están financiadas, algunos a través de las becas que ofrece el gobierno. Yo hago un acompañamiento para que los estudiantes escribamos las propuestas, otros están financiados a través de programas que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, otros están financiados a través de trabajo que tenemos con empresas de desarrollo tecnológico o empresas que trabajan con el sector de hidrocarburos. Yo soy Alba Ávila, ahí me ven en la mitad de la foto, soy ingeniera eléctrica, soy física, tengo un máster en ingeniería eléctrica y un doctorado en física. Estoy como investigadora de Colciencias y he tenido varios proyectos, ahí les coloqué algunos financiados por entidades internacionales como el Office of Naval Research, el Consorcio de Ciencias Puras que está en Europa. He trabajado también con algunas fundaciones acá, como la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, la Fundación Colsubsidio, con el SENA, con GEMAS, con CIDEI, que es el centro que se encarga de mirar cómo es la evolución de la ingeniería eléctrica y electrónica acá en la región de Cundinamarca, y con Fraunhofer y algunas universidades internacionales. He sido profesora visitante de la Universidad de Cornell, de la Universidad de Purdue, de Ohio State, National Taiwan University, y he estado como profesora visitante en algunos laboratorios para los proyectos que les voy a escribir a continuación. Si alguien quiere saber más de mí y exactamente cómo, en qué partes está la investigación, pueden mirar mis perfiles en Publons, en ORCID, en Academia, en ResearchGate. He puesto algunas de las publicaciones si alguien las quiere mirar. Tengo simulaciones que se han colocado para que la gente se entrene en 2 áreas, algunas en nanotransistores y el otro es materiales para conversión de energía, piezoelectricidad en NanoHop. Pueden también revisar los artículos que están libres en Google Scholar. Trabajo con la organización Women in Science for Developing World, al cual también les invito a que participen. Se abren muchas becas y convocatorias para financiar estudiantes a nivel de maestría, doctorado y postdoctorado en varios lugares
de los continentes europeos, americanos. Entonces es interesante que lo puedan ver. Y en la universidad tenemos también un perfil que hemos creado donde está toda la información de los proyectos, tanto académicos, de consultoría y de investigación, que es ingeniería.uniandes.edu.co, y buscan ahí en la parte de profesores y está Alba Ávila. La razón por la cual he colocado esos perfiles es porque si tienen interés en alguna de las ideas que voy a mencionar, pueden extraer de allí la documentación que tenemos como artículos originales de investigación, reportes científicos que hemos sacado y reportes de proyectos, si ustedes quieren verlos en más detalle. Pues una de las áreas que yo trabajo va desde lo micro a lo nano. Hablábamos de electrónica en los años 50 y empezamos a reducir los tamaños de esas unidades con las cuales como ingenieros electrónicos hemos trabajado, que es el transistor. Entonces, cuando hablamos de micro y nanotecnología, acá voy a hacerlo un poco hacia nano, es la ciencia, la ingeniería y la tecnología que se lleva a cabo en una escala de 1 a 100 nanómetros. Si en este momento les dijera, cójanse un cabello y ustedes empezaran a mirar el diámetro de sus cabellos, quizás algunos lo tengan entre 800 micras, 500 micras, 250 micras, pues estamos hablando de una escala que es aún muchísimo más pequeña que ese micrómetro. Entonces nos vamos nosotros a trabajar en esos nanómetros. En los nanómetros pues nosotros hablamos de tecnologías, materiales, partículas, objetos. Por eso hablamos de nanotecnologías, nanomateriales, nanopartículas, nanoobjetos, nanoestructuras. Y un poquito para ver cómo es ese comparativo, pues hablamos que una hoja de papel tiene un grosor de unos 100.000 nanómetros, un cabello humano alrededor de 80.000 a 100.000 nanómetros de ancho. Entonces, en esta área de trabajo que tenemos en el departamento, pues claro, hacemos electrónica a nivel de montajes con componentes, con PCBs, pero también hablamos de que algunos de los sensores, de los transductores, de los actuadores, de los materiales con los cuales vamos a hacer la implementación en electrónica, están en estas escalas de 10 a la menos 6 metros o 10 a la menos 9 metros, donde lo que queremos hacer es utilizar todo tipo de tecnologías para una aplicación en electrónica. Entonces, este va a tener dos direcciones en las que podemos trabajar, top-down y bottom-up, de lo grande a lo pequeño y de lo pequeño a lo grande. De lo grande a lo pequeño lo hemos venido haciendo con todo lo que es la reducción de la electrónica, y de lo pequeño a lo grande es lo que queremos hacer, trabajando desde los átomos para trabajar con moléculas y luego trabajar con componentes y luego trabajar con sistemas y de ahí subirnos hasta lo que nos permite la electrónica. Entonces, en ese orden de ideas, no sé si María Paula, tú vas viendo si hay preguntas y me avisas, ¿sí? Sí, perfecto. Te digo. Sí, en eso es importante que lo veamos. Entonces, coloco las escalas porque soy fan de las ciencias. Creo que todo buen ingeniero tiene, ingeniera tiene una intuición en las ciencias básicas, sean las matemáticas, sea la física, sea la química, sean las ciencias biológicas. Entonces, por eso voy a estar haciendo énfasis en unos proyectos muy interdisciplinarios que nosotros manejamos a nivel del grupo. Y pues la dirección que nosotros hemos tomado, pues es una dirección que tiene que ver con lo que nos ha mostrado la naturaleza. La naturaleza, si quisiéramos ver cualquier proceso biológico, nos ha mostrado esa parte que vamos de lo pequeño a lo grande. Nosotros somos un resultado de eso, un embarazo es un resultado de un bottom-up. Y resulta que nosotros también lo que queremos es ver cómo hay un ensamblaje natural a un ensamblaje que pueda ser tecnológico. Entonces, si nos vamos a las mínimas unidades de la materia, es cómo podemos cambiar el arreglo de los átomos para nosotros tener materiales o estructuras, y de esos materiales y estructuras cómo tener componentes, y de esos componentes cómo tenemos sistemas, y de esos sistemas cómo llegamos a aplicaciones que nosotros manejamos hoy por hoy con tecnología. Si vamos a mirar en Intel, los transistores con los que estamos trabajando ahorita, la tecnología que se está montando es entre 7 y se quiere llegar hasta 7 nanómetros. Y lo que hemos hecho es trabajar con silicio a macro y volverlo pequeño.
para poder hacer este tipo de trabajo con nanotransistores. Entonces, naturalmente hemos visto estos dos procesos y lo que hacemos con tecnología es realizar estos procesos de una forma controlada con una aplicación específica. Uno de los intereses en nano, y es que cada vez que nosotros vamos a reducir el tamaño de los objetos con los cuales nosotros vamos a trabajar, si fuera 1 centímetro por 1 centímetro tendríamos un área superficial de 6 centímetros cuadrados, y si nosotros cogemos estructuras y las hacemos más pequeñas en composición, entonces si tuviéramos que ese cubo de 1 por 1 está compuesto de múltiples cubos que van a ser de 1 milímetro por 1 milímetro, pues tendríamos una área superficial de 60 centímetros cuadrados, y si nosotros bajáramos a cubos, dentro de esos cubos que tenemos que cada cubo, ejemplo como los que voy a poner en mi mano, cada uno de esos cubos, cada uno de los cubos que tuviéramos fuera de 1 nanómetro, pues lo que nosotros estaríamos es incrementando el área superficial a 60 millones de centímetros cuadrados. Entonces, por eso nos gusta a nosotros trabajar en un área que es cómo manejamos unidades de la materia que nos dan mayor área superficial. Eso en ingeniería tiene montones de aplicaciones. Área superficial hace que nosotros podamos mejorar sensores en los cuales haya una adherencia de sustancias, con estructuras, moléculas sobre esa área superficial en la cual estamos reduciendo esas unidades de la materia. Entonces, esa es una de las áreas en las cuales nosotros queremos impactar, y en el grupo pues exploramos dos formas de hacerlo. Una es lo que hemos aprendido de una manufactura convencional, en la cual para hacer cosas pequeñas lo que hace es que se remueve material. Cuando ustedes están viendo que se remueve material, son procesos que no necesariamente son eficientes. En la parte de abajo de la diapositiva estamos viendo unos procesos de impresión 3D que se logra con fibras que son metálicas y con fibras que son nanocompuestos, y nanocompuestos, algunos de estos poliméricos, para que se imprima la estructura que se requiere, y entre el proceso que tenemos arriba y el que tenemos abajo, pues haya una menor reducción de material que se utilice, energía, y también de residuos que se dejen de ese material. Entonces nosotros en nuestro grupo utilizamos las dos aproximaciones. A veces cogemos sistemas de manufactura tradicional, pero también exploramos sistemas que llamamos manufactura avanzada, en la cual nosotros generamos los insumos para esa manufactura avanzada. Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta dentro de las dos aproximaciones que vamos a tener. Seguramente cuando hablamos de nanotecnología, una de las primeras imágenes que sale es, y ustedes la habrán visto por múltiples razones, por aplicaciones en medicina, por aplicaciones en química y por aplicaciones en electrónica o en ciencia de materiales, es que las propiedades de la materia cambian. En este caso, por ejemplo, en la diapositiva que tenemos están nanopartículas de plata y de oro, y lo que vamos viendo en la parte de arriba es la emisión que generan esas nanopartículas. En la parte intermedia estamos viendo los tamaños y la forma que especifica cada una de esas representación de la materia, y en la parte de abajo estamos viendo una de las técnicas que siempre trabajamos en el grupo, que se llama microscopía electrónica de barrido, donde lo que observamos de emisión le damos visualmente una representación de esa materia en forma y tamaño. Entonces, lo que observamos es que la longitud que está generando cada una de esas nanopartículas va a cambiar en términos de qué forma tiene la nanopartícula y qué tamaño tiene la nanopartícula. Y aquí viene lo sorprendente. Si miramos las que tenemos de 100 a 40 nanómetros en esferas, estamos viendo que es plata. Y es plata cambiando únicamente el tamaño, cambiamos esa longitud de onda. Cuando miramos en oro, entre esferas y nanoprismas, también cambiamos, sin cambiar la composición de esa unidad, de esa materia, estamos cambiando esa longitud de onda que emite. Entonces, esas posibilidades que extiende la nanotecnología son las que nosotros queremos explorar en ingeniería, y ya les voy a mostrar cómo. Entonces, lo interesante
de lo que hacíamos en una aproximación convencional es que para generar aplicaciones en electrónica de sensores, transductores y actuadores, cogíamos la tabla periódica, mirábamos qué materiales eran semiconductores, conductores y aislantes, y si queríamos una lámpara fluorescente, una lámpara halógena, pues nosotros tratábamos de utilizar diferentes elementos que están en la tabla de acuerdo a las propiedades que necesitábamos de ellos. En este caso, la misma identidad y composición de la materia, pero cambiando su tamaño y su forma, pues nos da un rango de posibilidades mucho más amplias que esa aproximación tradicional. Eso lo hemos visto en múltiples aplicaciones. Aquí, por ejemplo, aparece como la forma de la representación de la materia, sea esférica, cuadrada o cada vez más rectangular, nos permite ir del amarillo al azul, y esa es una de las aplicaciones que hoy se tiene en las pantallas modernas, donde para tener una mayor definición del color en píxeles mucho más pequeños que permitan que cuando usted ve las imágenes, a veces cuando va a los centros comerciales o a los sitios donde venden electrónica, usted ya es una imagen supremamente nítida, pues se utilicen también quantum dots. Y esa ha sido una de las representaciones más interesantes, siempre la colocamos en las charlas de nanotecnología. Aquí está la imagen en el televisor del Rosetón de Notre Dame, donde antes de que se tuviera el concepto de nanotecnología, los comerciantes utilizaron polvos de materiales metálicos que permitían tener diferentes colores solamente por el cambio de tamaño de cómo generaban esos vitrales, pero ahora podemos verlo realzado en una pantalla que tiene tecnología moderna. Entonces, casi que esta es la visión moderna que ha permitido la electrónica de procesos de manufactura antiguos que ya tenían una noción de nanotecnología, y por eso los quiero mostrar. Entonces, eso era como para motivarlos a lo que vamos a hablar de los proyectos. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, yo vengo trabajando hace más de 20 años en Colombia con unas técnicas de caracterización basadas en microscopía de barrido. Cuando yo les hablo de que queremos trabajar con micrómetros y nanómetros, casi que les digo cuál es la resolución de sus ojos, y ustedes me dirían, no, nosotros podemos ver, diferenciar, no sé, 1 milímetro. Hay otra gente que me puede decir, no, yo diferencio 800 micras. Sería muy raro que alguien me diga que ve un micrómetro con sus ojos, y sería mucho más raro si alguien me dice que ve un nanómetro. Para nosotros llegar a interactuar con la materia, que es una materia que se va a esas escalas, nosotros siempre necesitamos microscopios. Sean lentes magnificadoras que vamos a tener como las lupas, o sean microscopios ópticos, que lo que hacen es que permiten magnificar las imágenes, o sean los microscopios que llamamos de barrido, que pueden ser microscopio electrónico de barrido, microscopio de fuerza de barrido, microscopio de tunelamiento de barrido. Y esas técnicas tienen que ver con la ingeniería, porque podemos mirar, enviar y censar señales eléctricas, magnéticas, ópticas y mecánicas. Entonces, una de las áreas en las cuales yo he venido trabajando, y ahí ven la imagen, es una viga que está empotrada en un solo lado. Es como si uno tuviera, permítame, coloco acá alguno de mis elementos de enseñanza, es como si tuviéramos una estructura que va a estar fija en un lado y libre en el otro, y como está libre en el otro puede estar siendo utilizada como un electrodo que, si se le coloca un piezo eléctrico o un stage de movimiento en XYZ, puede viajar sobre cualquier superficie, y si esa viga es conductora y está viajando sobre una superficie conductora, pues va a medir las propiedades eléctricas de esa superficie conductora. Esa viga va a tener una punta, y esa punta es como la punta con la cual nosotros hacemos caracterización eléctrica cuando utilizamos una sonda en el osciloscopio o en el multímetro, pero la diferencia es que esta la podemos llevar hasta una escala de 1 nanómetro en la punta. Quiere decir que el contacto que vamos a hacer con cualquier elemento puede ser bastante pequeño. La forma de la punta la podemos cambiar, y entonces nosotros podemos utilizar ese simple setup para tener microscopía de fuerza atómica, microscopía electrostática, medir la fuerza electrostática entre dos superficies,
podemos tener microscopía magnética, microscopía conductora, Scanning Kelvin Probe Microscopy, que sirve para mirar qué pasa en la superficie de un material, pero dentro del material también. Podemos tener mediciones de impedancia en el material. A medida que barre el electrodo, podemos tener mediciones de la piezo-respuesta que pueda tener el material, y también podemos tener microscopía de resistencia. Entonces, cualquier pieza de material que tenemos ahí representada como la parte de gris con el cantilever, nosotros podemos ir y mirar todas estas propiedades que hacen que esta técnica se vuelva un laboratorio debajo de una punta, así se ha llamado en el área de nanotecnología, que para ingeniería electrónica es esencial, porque si nosotros vamos a sintetizar un material, nos interesa saber su conductividad, su resistividad, la distribución de carga que puede tener ese nanomaterial en la superficie. Entonces, esa es una de las técnicas que nosotros hemos venido manejando para trabajar con algo que quiero mostrarles acá, que es nanocompuestos. Entonces nosotros lo que hacemos es cogemos un polímero que está representado ahí con amarillo y colocamos unos fillers, y los fillers son esos cables que aparecen en negro. Los hacemos de grafeno, nanopartículas metálicas, nanotubos de pared simple, de pared múltiple, y generamos un polímero que inicialmente era aislante. Al colocar el filler, que es un filler conductor o semiconductor, hace que el polímero, que es flexible, se vuelva un material o conductor o semiconductor. ¿Cómo cambia la conductividad? Dependiendo de la concentración del filler que nosotros colocamos. Entonces nosotros hemos venido haciendo un proceso en el cual aparece una intersección entre nanotecnología e inteligencia artificial. Entonces nosotros lo que miramos es qué tipo de polímero podemos trabajar, qué tipo de filler podemos trabajar, miramos qué interacción hacemos entre el polímero y el filler, utilizamos diferentes técnicas de caracterización a nanoescala, hacemos una caracterización de las películas a macroescala, medimos su conductividad, medimos también su impedancia, medimos su módulo de Young, medimos su tensile stress, medimos también su permitividad, su permeabilidad, y luego miramos las aplicaciones. Las aplicaciones que hemos explorado en el grupo es para shielding electromagnético, barreras electromagnéticas. Entonces, dependiendo de cómo nosotros colocamos el arreglo de nanocompuestos, lo que nosotros tenemos son materiales que filtran cierto tipo de señales electromagnéticas dentro del material. Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta, y esto es con aplicaciones a la industria electrónica, a la industria médica, para hacer flexible electronics y para hacer drug delivery systems. Entonces, cuando nosotros tenemos que ir entre caracterización a nanoescala y caracterización a macroescala, utilizamos algoritmos de inteligencia artificial. Esto lo hacemos con el profesor Luis Felipe Giraldo, que seguramente también lo escucharon, y con ellos generamos unos indicadores para las propiedades que queremos específicas de bloqueo electromagnético. Entonces, ¿cómo lo generamos? El número de intersecciones que tengan los fillers, la concentración que haya por área en la película de esos fillers, y buscamos correlaciones con las propiedades que medimos de permitividad, de conductividad, de resistencia. Pero todo eso lo hacemos entre una parte experimental y una parte de lo que es inteligencia artificial, y es buscar algoritmos que nos ayuden a clasificar ciertas características de los materiales. También trabajamos buscando mejores conversiones energéticas. Entonces, esto es muy importante ahora, porque los materiales deberían ser materiales que generan energía para alimentar a nuestros dispositivos electrónicos. En la parte izquierda aparecen unas estimaciones que han hecho los mapas de ruta futuristas en cuanto al número de dispositivos que vamos a estar todos conectados. Creo que todos estamos de acuerdo que COVID nos ha conectado más. Entonces, en el 2003
se esperaba que hubiera solamente 0.08 dispositivos conectados por persona, y en este momento, al 2020, deben haber cerca de 6.58 dispositivos. Eso hace que cada vez que nosotros decimos dispositivos o sistemas portables, cada uno tiene una batería, cada uno tiene un sistema o que es recargable o no es recargable, o que está conectado, digamos, al sistema eléctrico. La pregunta es, ¿cómo reciclamos energía de otras fuentes que hay para la alimentación de esos dispositivos? Y esa pregunta ha sido también mucho más relevante cuando se piensa en cuál es la dependencia que va a tener cada ser humano en cuanto al monitoreo de sus señales vitales, en cuanto al monitoreo de sus señales de entretenimiento, en cuanto al monitoreo del cuidado que debe tener por COVID, de quiénes o dónde ha estado, quiénes han estado expuestos, porque todo eso va a implicar que más dispositivos están conectados y en todos se requiere un sistema de alimentación. Entonces la pregunta acá es cómo nosotros podemos estudiar materiales que ayuden a hacer una conversión de una excitación de energía en convertirla en carga eléctrica o concentración de carga eléctrica para hacer reciclaje de energía. Eso ha pasado en múltiples aspectos. Acá aparece una de las aplicaciones que se empezó a mirar en carros, y es el exhausto. El exhausto de un carro puede tener una variación. El radiador del automóvil puede variar la temperatura entre 100 grados y 800 grados, y la idea es cómo volver ese diferencial de temperatura en un diferencial de potencial, y ese diferencial de potencial que pueda ser útil para la excitación de otros sistemas. Eso ha venido siendo una dirección de trabajo tecnológico en todo lo que llamamos celdas termoeléctricas, como de un voltaje generamos una diferencia de temperatura, como desde una diferencia de temperatura generamos una diferencia de voltaje. Eso también ha sido atraído para ver cómo la electrónica que inicia con estas aplicaciones pasa de ser rígida a ser flexible. Uno de los elementos que ha motivado también esto es que cada vez que tenemos baterías, si les pasa a ustedes ahorita, si tocan su celular o tocan el computador, van a escuchar el ruido del fan que está extrayendo la temperatura, o el celular pues está calentando. Y lo que no hemos aprendido es a que ese calentamiento que es innato de la electrónica se vuelva un valor agregado en esos reciclajes. Y la idea es en wearable devices que eso sea interactivo dentro del cuerpo, y que además pues sea algo que fácilmente podamos manejar. Entonces de las celdas termoeléctricas rígidas pues se ha tratado de buscar celdas termoeléctricas flexibles, donde este fue uno de los primeros visiones de este tipo de proyectos. Se tuviera una manilla donde básicamente está toda la pantalla del sistema con el cual yo necesito controlar, en este caso es el celular, en vez de tener un dispositivo aparte, pues está proyectado en la piel y alimentado por la diferencia de temperatura que pueda tener la piel. Entonces, esa es la electrónica donde se quisiera llegar para todas estas aplicaciones de IoT que van a implicar monitoreos en el cuerpo. Y en eso, pues nosotros hemos querido empezar a trabajar. Entonces, lo que están viendo acá es uno de los proyectos de algún estudiante de maestría. Estamos realizando nanofillers, y en esos nanofillers, nanocompuestos, lo que tenemos son nanopartículas de zinc oxide en un polímero que es PDMS y PVDF. Nosotros cambiamos la concentración de esos fillers, tenemos una película que es completamente flexible y desarrollamos el kit que aparece ahí en el puntero, lo estoy indicando, para que cuando acá hay una barra, acá está el polímero, nosotros cambiamos la fuerza que se le genera al polímero y podemos convertir esa fuerza mecánica en una diferencia de voltaje. No voy a ir en los detalles, pero lo máximo que estamos sacando en este proyecto son 130 voltios. Cada vez que nosotros aplicamos determinada fuerza sobre la superficie del polímero. Aquí hay una conversión que tiene que ver con piezoelectricidad y triboelectricidad. Entonces, a veces cuando tenemos frío y movemos las manos y hacemos fricción, esa fricción es ese movimiento mecánico, se convierte en calor,
En este caso, una fricción sobre la película se convierte en una diferencia de carga eléctrica. Entonces, este tipo de procesos, tanto de síntesis como de caracterización, el equipo lo montamos nosotros para hacer la caracterización y luego nosotros desarrollamos todos los indicadores que implican cuánta energía entra y cuánta carga sale. Entonces, esos son los tipos de proyectos que realizamos a nivel de maestría. Hemos venido también trabajando con sensores para monitoreo de calidad de agua. Eso es esencial en estos momentos, cada vez que nosotros salimos y ustedes se dan cuenta que uno puede tener sed y le toca tomarse lo que vea, pues lo que nosotros queremos hacer es apoyar a la industria desarrollando sensores muy simples con tecnología 3D. Este es uno de los que hacemos. Acá hay nanotecnología en las fibras que ustedes ven acá, que estoy mostrándoles en la pantalla. Estos son nanocompuestos, de la misma forma que les hablaba en la diapositiva anterior, pero aquí los utilizamos como dos electrodos para medir la conductividad del agua. Este proyecto lo hemos trabajado en varias regiones, La Guajira, Vaupés y el Amazonas. Entonces desarrollamos lo que ven ahí que se lleva en el barco, son unos kits para la medición de parámetros físico-químicos del agua, pH, oxígeno disuelto, conductividad, temperatura, y en una nueva versión que tenemos turbulencia, y medimos también concentración de metales pesados, que en las regiones que les he dicho que hemos viajado, es un resultado de los residuos que quedan de minería ilegal en su mayor foco. Entonces, lo que están viendo ahí también es la foto de los investigadores. Viene gente, en este caso la persona que estoy señalando con el pointer, investigadora del Reino Unido, postdoc. La otra persona que estoy señalando es un investigador a nivel de maestría de nuestro grupo, el postdoc y yo. Y pues esto es un laboratorio en el río para poder tomar las mediciones. Trabajamos con una técnica que se llama voltametría cíclica. Aquí están los electrodos que utilizamos para la medición de materiales pesados. Son electrodos que tienen 3 contactos. Y esos electrodos pues pueden ser de carbono, pueden ser de oro. Y si son de oro, pues lo que existe es una selectividad del oro a mercurio, y entonces nosotros podemos identificar mercurio, podemos identificar también cadmio, podemos identificar también plomo, y esos son algunos de los desarrollos que estamos haciendo. Entonces estamos estudiando cómo funcionalizar también estos electrodos para lograr una mayor selectividad cuando hay un rango muy amplio de contaminantes en el agua. Esto lo hemos venido haciendo y acá les muestro cómo se ven las curvas. Aquí se mide la corriente respecto a un potencial, y lo que es interesante de esto es que cada uno de los elementos que nosotros queremos detectar es como si tuviera un ID, tiene una forma de interactuar con el electrodo. Entonces, cuando nosotros variamos el potencial del electrodo, hay unos picos, y esos picos en corriente nosotros los vamos identificando en los laboratorios que tenemos de aguas en la universidad con los equipos que vamos desarrollando. Tenemos equipos comerciales y desarrollados por nosotros para identificar cuál es el pico, a qué voltaje aparece el plomo, aparece el cobre, aparece el mercurio, aparece el cadmio. Entonces, esa identidad de los diversos componentes pues permite que nosotros saquemos curvas de corriente versus la concentración que tengamos de esos metales. La idea acá es que la electrónica tiene que ser para todos. Entonces, en estos proyectos lo que queremos es utilizar técnicas que ya se conocen electroquímicas para poder volverlas sistemas portables de bajo costo y llevarlas a las regiones, tenerlas en las comunidades, con electrodos funcionalizados, con aproximaciones también con nanotecnología como la que les mostraba de 3D. Entonces, este es un proyecto, se llama Monitoreo Ciudadano, los invito a que lo visiten, monitoreociudadano.unidades.edu.co. Allá aparecen los diferentes diseños del equipo con las diferentes comunidades que hemos trabajado. Esto es esencial para mí, y lo voy a decir dentro de mi área humana, una humana que vive ahora encerrada por el COVID,
pero también como una ingeniera que le quiere aportar al país y una científica que cree en la innovación. Necesitamos desarrollos que lleguen a las regiones y que no solamente queden en laboratorios. En el caso de sondas de agua, ustedes me dirán, pero eso lo venden, sí lo venden. Vaya y mire cuánto vale uno de los equipos de HANA. Son 85 millones. ¿Lo tiene quién? Parques nacionales, las empresas que hacen explotación minera, las empresas que hacen explotación de algún tipo de material en las regiones, pero ¿lo tienen los alcaldes? ¿Los tienen las asociaciones de mujeres que utilizan el agua? ¿Los tienen los ancianos que viven del agua? ¿Los tienen los colegios? ¿Los tienen los jardines? ¿Los tienen las cafeterías comunitarias? No. Entonces, la electrónica, siendo una labor de servicio, debe proveer la tecnología que necesita el país con mantenimiento y con soporte del país. Si ustedes miran, la mayoría de tecnología que compramos es a través de un intermediario que le pagamos el traerlo, el importarlo, el entrenarnos, el mantenerlo, el sostenerlo. Y casi que los ciudadanos y nosotros como usuarios perdemos todo el poder de esa cadena de acceso a la tecnología. Entonces, eso es un poco lo que buscamos con estos proyectos. Esto ha estado financiado por el gobierno del Reino Unido a través de un programa que se llama Newton Fund, que los invito si lo quieren ver. Acá lo maneja a través de la oficina del British Council y también lo maneja el Ministerio de Ciencia. Es una convocatoria que se abre anualmente. Con esa hemos mantenido fondos y hemos financiado estudiantes. Entonces, esa es una. No sé si hay preguntas hasta ahí, María Paula. Para un minuto. Sí, profe, tenemos dos preguntas que me han enviado por interno. La primera dice, ¿existen ya productos comerciales que usen nanothermoelectrics y piezoelectrics? Sí, sí, aquí en Colombia yo he revisado varios proyectos de la industria para hacer reciclaje de energía en las carreteras. No sé si el proyecto aún sigue, estaba en Medellín, estaba en Antioquia, perdón, cuando pasaban camiones de alto peso para que el peso de los camiones generara electricidad en una de las estaciones donde se llega a pagar el peaje. Esa fue una. Pero termoelectricidad se utiliza en varias de las aplicaciones de Ecopetrol, celdas termoeléctricas, ¿sí? Entonces, si quieres me das el nombre de la persona, yo también para después acordarme, porque decirles que me encanta cuando hay preguntas y después uno se encuentra con los estudiantes en las clases. ¿La otra pregunta cuál era? La otra pregunta es, ¿cuál es el impacto de estas tecnologías en el medio ambiente? ¿Cómo es el manejo de Sí, sus residuos? bien, ya te lo muestro un poquito más adelante, se permiten. Entonces, trabajamos en water sensing, trabajamos en piezoelectricidad y triboelectricidad, y trabajamos también, pues, esto es manufactura. Como la idea es volver la tecnología accesible, entonces tenemos impresoras 3D con las cuales venimos, aquí ven un ejercicio muy básico que hace todo ingeniero. Genere una resistencia baja, intermedia o alta. Entonces genere una resistencia de 10 ohmios, váyase una de 10 kiloohmios y váyase una de 10 ohmios. La diferencia en el grupo es que la hacemos con nanocompuestos. Entonces aquí ven, cambia de acuerdo a la geometría y las dimensiones que tenemos los electrodos que utilizamos para medición de conductividad. Inicialmente los estamos haciendo para hacer mediciones en agua, pero podrían ser útiles para aire, podrían ser útiles para hacer electrodos en caracterización de SMUS o caracterización de equipos que midan impedancia. Eso es algo que queremos ir desarrollando. Este es un proyecto que tenemos con el MIT en un programa que se llama MISTI, Uniandes MIT, y lo que estamos haciendo es sensores en impresión 3D para monitoreo de líquidos. Entonces ese es uno en el cual podemos ver esas aplicaciones. En sensado también estamos haciendo algo similar a lo que aparece acá, pues por cuestiones en algunos proyectos por propiedad intelectual, porque los estudiantes están registrando productos o están sacando patentes, eso lo motivamos muchísimo desde la maestría. No les voy a colocar las imágenes finales, apenas nos den los registros, seguramente aparecerán en la página. Tenemos aquí algunas aplicaciones de nanotecnología en las cuales nosotros vemos los cambios que existen en los nanomateriales y la emisión de sus longitudes de onda pueden ser sensores de temperatura. Entonces eso lo estamos haciendo, existe en el mercado, sí, 3M tiene un Monitor Mark
que lo que va mostrando es diferentes colores a medida que los alimentos cambian de temperaturas. Nosotros lo hacemos con nanomateriales. Esa es una de las sensados que estamos haciendo, nanotecnología para temperatura. En el área de maquinaria, micromaquinaria, que ustedes la ven en implantes biomédicos, la ven en aplicaciones de odontología, pues hay mucha gente que le interesa que cuando coloca algún tipo de enroscado en montajes, le interesa saber cuánta es la fuerza que debe colocar, porque generalmente cuando aparecen estos micro tornillos o micro ajustes, la gente trata de apretar demasiado, eso genera una tensión en los materiales, un desgaste wear o genera un esfuerzo que hace que las piezas se rompan. Entonces, estamos diseñando algunos sensores de movimiento basados en nanomateriales y sensores de presión que sean extremadamente pequeños a la escala en la cual aparecen estos micro screws con los cuales se están trabajando. Entonces, eso es en nanocompuestos para esas aplicaciones. Esta va la respuesta que nos dice la persona. Resulta que yo creo que ustedes han visto en el tema de nanomateriales o también llamado polvos, cuando tenemos material seco que es aislante, ese material seco que es aislante en condiciones muy secas o en condiciones de mucho sol o en condiciones en las cuales hay fricción, un material que es aislante tiende a acumular carga. Y cuando acumula carga y se genera la fricción por esto, luego el material hace esto, sale una chispa. Y si tenemos millones de esos materiales sacando chispa, hay una explosión. Entonces resulta que en el manejo que generalmente tiene la industria de polvos, especialmente en Color Fest, se ha presentado este tipo de problemas, que hay explosiones. Entonces, la industria nos ha pedido a nosotros que revisemos cómo un material que es aislante, que a escala de polvo micrométrica o nanométrica, por qué se generan los cambios de las propiedades que pueden generar incidencias. Ahí les coloco un ejemplo de todo el registro de explosiones que ha habido en sitios en los cuales se ha tenido levadura, que cualquiera dice, pero es la levadura, como el starch de corn, como el starch de potato, de cassava, nos va a afectar, si eso lo comemos, pues resulta que sí. Eso pasa a nivel no deseado con este tipo de material, pero pasa a nivel deseado cuando la gente quiere trabajar con materiales altamente energéticos con los cuales pues se generan explosivos. Pero lo importante acá es estudiar cómo la forma y el tamaño cambia esa propiedad, que lo llamamos hazards, materiales que generan algún tipo de riesgo. Y con esto lo hemos venido haciendo en los Andes. Cogemos diferentes tipos de levaduras, los llevamos a diferentes condiciones de humedad, de temperatura, y medimos sus propiedades tanto de conductividad, de permitividad, y miramos si existe o no existe acumulación de carga. Y con eso puedes, no nosotros, pero los colegas que trabajan en estas áreas de peligrosidad establecen unos indicadores de peligrosidad en el almacenamiento, en el transporte o en el uso de estos materiales. Entonces es importante ahí les coloco algunos ejemplos de lo que venimos haciendo con Corn and Potato Starch. Y aquí una de las ideas de la ingeniería electrónica es dar las mapas de propiedades que otras industrias puedan utilizar. Lo que aparece ahí, las imágenes que estoy colocando en el pointer, son imágenes que sacamos dentro de una infraestructura que tenemos, que es el centro de microscopía. Claro, manejo de polvos y manejo de nanotecnología tiene que tener en cuenta que no siempre conocemos los riesgos y los peligros que se manejan con esto. Entonces, hay otra área que nosotros en el grupo hemos estado apoyando, y es que todo lo que no es conocido debe manejarse a través de un principio de precaución. La adopción, ese concepto que respalda la adopción de medidas protectoras ante sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, pero sin que se cuente todavía con una prueba científica definitiva de tal riesgo. ¿Por qué lo digo? En este momento yo podría decirles, mira, aquí estoy embebida en una esfera en la cual hay nanomateriales flotando.
Literalmente, si yo dijera eso, pues yo debería poder medir qué tanto nanomaterial, qué concentración tengo y cuánto puede estar yendo por la vía respiratoria, la vía dérmica, la vía oral, la vía cutánea, pero no tenemos sensores para eso. Entonces, uno de los temas que hay que tener en cuenta es actuar con ese principio de precaución. Entonces, nosotros hemos desarrollado, para la persona que me hizo esa pregunta, pueden ir a una página que se llama nanoseguridad.uniandes.edu.co, donde hemos desarrollado una plataforma web que les da información de todos los nanomateriales que se manejan en Latinoamérica, pero también pueden bajar ustedes o lo trabajan en la página web o lo bajan en un aplicativo que llamamos NanoRisk, en el cual les decimos que tienen que utilizar como elementos de protección personal para el manejo a nivel de investigación y en laboratorios de estos nanomateriales, porque realmente pues son en escalas tan pequeñas que sí pueden afectar, pueden tener algún tipo de afectación en nuestro sistema respiratorio. Si la persona que hizo la pregunta tiene interés respecto a esto, en la Universidad del Bosque estábamos sacando una tesis y yo he sacado uno de los artículos líderes para determinar la dosis que deberían estar expuestos los empleados que trabajan con nanomateriales. Yo también les puedo dar esos artículos. Des en cuenta que esto ha sido siempre un debate. En asbestos nos demoramos años y años para establecerlo. En nanomateriales ha sido una discusión de varios organismos, WHO, todas las organizaciones que trabajan con asociaciones de trabajadores. Y dentro de esos trabajadores quiero decirles los investigadores también. Entonces, lo interesante de esta apuesta que tenemos en los Andes es que cuando ustedes entran a trabajar en los laboratorios con un proyecto con una empresa, tenemos todos los elementos de seguridad que se le entregan a los estudiantes para que puedan mantener su cuidado como una prioridad. Entonces, les recomiendo que miren este nanoaplicativo, está dado sobre los fundamentos de las organizaciones líderes que establecen los cuidados que se deben tener en espacios de investigación. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Si quieren saber más del trabajo en el área de ciencia de materiales, acabamos de editar un libro el año pasado, se llama Coatings and Thin Film Technologies, es libre, lo pueden bajar. En este caso está todo el tema de recubrimientos para aplicaciones en maquinaria. Si ustedes se dan cuenta, cualquier cosa que genere contacto, pues genera desgaste, genera carga, genera fricción. En este libro tratamos de ver cuáles esos efectos negativos y cuáles serían efectos positivos, porque para mí cualquier cosa que se calienta representa una oportunidad de extracción de energía. Entonces ahí pueden ver algunos de los trabajos de los invitados que nosotros tuvimos en ese libro. Si les interesa el área de nanotecnología y monitoreo ambiental, acabo de sacar un capítulo en Nanomaterials for the Detection and Removal of Wastewater Pollutants. Es el segundo capítulo. Este libro sale el 20 de junio en Amazon y pueden mirar ahí qué tipos de sensados, de nanomateriales, de técnicas se utilizan en las aplicaciones de agua. Si les interesa la nanoelectrónica, de que mi viaje a estos temas inició siendo una física del área de semiconductores. En este libro de Fundamentos y Aplicaciones de Nanotecnología tengo dos capítulos. Un capítulo con un colega de la Universidad Militar, donde hablamos de aplicaciones en nanofotónica y nanoelectrónica, donde les cuento toda la historia de lo que es nuestra carrera hoy, desde 1900, que sacamos el electrón, 1949 el transistor, 1960 el circuito integrado, luego los microprocesadores y lo que llevamos hasta hoy. Y otro capítulo que si les interesa las áreas que estaban preguntando de cuáles son los efectos de esos nanomateriales, tenemos un capítulo con unos colegas del área de expertos en riesgos sobre nanotecnología y sus potenciales riesgos. Ese libro está en español, es gratis, los otros dos sí están en inglés, entonces para que lo tengan en cuenta si quieren mirar. Si les interesan otras aplicaciones en nanotecnología que tienen que ver con nanomateriales y dispositivos, también los invito a que miren los dos proceedings de dos conferencias que lideramos aquí en Colombia, el Colombian Conference of Engineering Physics. Ese fue del 2018, creo, ¿sí? Y el 2018 salió,
La conferencia fue el 2017 y uno que va a salir este mes a finales, que es la sexta, es una conferencia que hicimos de química, física y nanotecnología. Entonces los invito en el IOP Proceedings, pueden ver toda la información de esas dos conferencias. Nosotros cada año estamos organizando y cada 2 años actividades con la sociedad que les coloco en la parte baja y les estoy mostrando con el puntero, que es la Sociedad Colombiana de Ingeniería Física. El presidente de esa sociedad está trabajando en nuestro grupo. Yo también colaboro, creo que la física y la ingeniería van unidas y tenemos ahí personas que a través de la sociedad vienen a hacer estancias con nosotros o pasantías en proyectos. Traemos muchos invitados e invitadas internacionales a las conferencias para que dicten cursillos, esos cursillos dirigidos a simulación de materiales, aplicaciones de materiales, fabricación o síntesis de materiales, caracterización, en técnicas muy avanzadas. Entonces los invito a que eso también lo estén mirando en la página del departamento. Bueno, gente que se ha graduado conmigo, ¿dónde está? Muy felizmente les comento, ya tengo el primer profesor del MIT graduado de mi grupo como pregrado. Si quieren mirarlo, se llama Diego Cifuentes. Otras personas están trabajando como investigadores en la Universidad de Oxford, profesores de Texas Dallas, University Colorado Boulder, investigadores del Fraunhofer. De dónde se han graduado, ahí está el listado de universidades, los puntos amarillos quiere decir casi donde tengo un colega con el cual colaboro. La directora de Health Thinners es una ingeniera egresada de nuestro grupo que comenzó trabajando en cuál es la distribución de carga en fibras, ahora hace desarrollo de sensores para Siemens. La ingeniera que se encarga de hacer la caracterización de nanomateriales en Bruker, graduada de nuestro grupo, está en Miami. Tenemos dos ingenieros que trabajan para Intel en el desarrollo de memorias magnéticas y otros en procesos para pruebas de confiabilidad de Intel. En IBM Global Foundries tenemos varios ingenieros que se dedican a procesos de fabricación. En Microsoft, orgullosamente en Cambridge y fellow del Darwin College, es un egresado de nosotros que está trabajando en nuevos materiales para almacenamiento masivo en la nube. Smart Sensorics, una empresa que se dedica a la fabricación de sensores, está uno de los egresados dirigiendo toda la parte de sensores de gases. Hemos tenido una colaboración con el Departamento de Física muy amplia para lo que es el trabajo de ingenieros que les gusta la programación, Python y que hacen manejo de Big Data, también de sensores para radiación con el CERN y Fermilab. Estamos ahora más activos con el CERN, tenemos siempre ingenieros que van allá por 1 o 2 años a trabajar en electrónica de adquisición o todo lo que es programación. Data Traffic fue una empresa que está en Colombia, fundada por 2 ex ingenieros de mi grupo, la pueden buscar, Francisco García y Sergio Sinuco, que trabajan en sensórica para transporte. Cisco, una de las directoras de Cisco es ingeniera de la maestría. En Google, Poland, uno de los ingenieros que está mirando las nuevas tecnologías que tienen que ver con backup de los humanos y wearables, es de nuestra universidad. Y hay otros que están en San Francisco, que está en LIFT, haciendo las aplicaciones móviles de los sensores que les deben colocar a los domiciliarios para aprender cuáles son los trayectos y patrones que ellos tienen. Otros están en PROSEC, ONE4, y literalmente cuando les muestro este mapa, lo interesante es que en la maestría cualquiera de ustedes que quiera entrar a estar en esta red, pues una de las cosas que yo me comprometo como investigadora y profesora es que las personas que yo recibo en el grupo vayan a los mejores lugares. Si entramos a los Andes, que tiene, digamos, cierta ranking a nivel nacional, quien salga del país debe irse a un sitio muchísimo mejor que los Andes, y lo hemos demostrado acá.
tenemos hasta ingenieros trabajando en Amazon, o sea, todas las empresas de electrónica más conocidas casi que tienen un representante de nuestra área de electrónica. Si la idea es industria y si la idea es universidad, pues ustedes pueden ver el listado que está ahí y pueden identificar 20 de los top engineering schools a nivel internacional. Yo también tengo una red muy amplia de colaboradores con los cuales si la persona tiene talento, hace un proyecto que es excelente, seguramente es muy fácil poder ayudarle a que su talento también lo disfrute el resto del mundo. Tenemos dos infraestructuras muy fuertes. Esta es la sala limpia, que pues esto ya tiene años en la universidad, pero permite al estudiante estar embebido en los procesos básicos que tiene la industria semiconductora o la industria de microsistemas. Entonces, en vez de verlo en un tablero, pues usted vaya al laboratorio y lo experimenta y aprende. Y la idea acá es que usted no sienta la frustración, sino que tenga un espacio donde puede, va y ensaya hasta que usted cree que ya tiene los estándares que requiere esa técnica o ese método. Entonces eso es muy importante para nosotros ofrecerlo. Y lo otro que tenemos es acceso a un centro de microscopía donde hemos realizado la mayoría de los proyectos que menciono acá. Tenemos un microscopio de fuerza atómica, tenemos un microscopio confocal, tenemos un microscopio de barrido de electrones y tenemos recientemente un microscopio electrónico que permite hacer litografía a nanoescala. Entonces, esos son equipos que ustedes van a tener acceso si hacen parte, digamos, del programa. Estamos también motivando con el postdoc que trabaja conmigo, que se llama Jaime Pérez, un curso que vamos a dictar de nanomateriales, una propuesta de aplicación en energías alternativas para Colombia. La idea es sintetizar los materiales, caracterizarlos y luego llevarlos a una aplicación de piezo, tribo y termoelectricidad. Eso lo estaremos ofreciendo a través del departamento una vez esta coyuntura pues haya pasado. Y pues los invito, nosotros estamos en el tercer piso de este edificio, mi oficina es la M321, mi correo lo dejo acá en la parte baja de esta diapositiva. Mi interés siempre es invitar a la gente que tiene pues curiosidad en estos temas desde el área de ciencia de materiales a la aplicación. Eso no quiere decir que no hacemos tarjetas, trabajamos con PCBs flexibles, PCBs rígidos, estamos desarrollando sensores en diferentes tipos de materiales para los PCBs, los hacemos con impresión 3D, los hacemos con serigrafía. Entonces, si les interesa explorar eso, pues bienvenidos, acá estoy yo para atender a sus preguntas. Profe, una pregunta de Paulina y dice, ¿existen aplicaciones de Machine Learning en el área de nanomateriales? Sí, nosotros, como te digo, estamos trabajando con el profesor Luis Felipe Giraldo y lo que hemos venido haciendo es buscando, espérame si lo abro acá de una vez y lo puedo mostrar, si lo tengo acá. Lo que hemos venido haciendo es aplicando diferentes algoritmos para generar lo que llamamos en inglés, lo que llamamos en español, vectores de las redes de nanomateriales que metemos en los polímeros. Eso lo hemos hecho, hemos expuesto nuestros trabajos en el NIST, en el National Institute of Standards en Estados Unidos, y lo que queremos también, estamos sacando patrones de perfil, espectro de RX y espectro de análisis composicionales que hacemos en nuestros análisis, para que los picos que salen de composición de ese material se pasen por algoritmos que nos ayuden a clasificar. Entonces, en este caso, no lo presenté acá, pero si tienes interés, te puedo enviar los trabajos que tenemos en esa área. Sí, dime si hay otra pregunta mientras yo abro el del póster y presento acá. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Los seguimos invitando a que nos envíen las preguntas por el chat. En el caso de nosotros, y Mauricio seguramente lo va a mencionar, pues existe un curso que se llama Principios Básicos de Nanotecnología,
donde yo los motivo a que pues están expuestos a las técnicas que les he mostrado. Y también tienen otro curso que se llama Microsistemas, y tenemos otro curso que vamos a abrir que son nanomateriales para aplicaciones en energía. Entonces, los cursos les van a dar acceso a esta infraestructura. Y yo sí quiero enfatizar eso. Pocas universidades en Colombia permiten el acceso a este tipo de laboratorios. Casi que nos toca ir a otro país para nosotros conocer cómo hacer un sensor, cómo se hace un actuador. Pues en los Andes pueden hacerlo y caracterizarlo, y ese es un plus y ventaja que nosotros ofrecemos. Por eso no hay alguna otra pregunta. ¿Sí? No, por ahí no hay más preguntas. Estaba buscando acá para poderles mostrar. Bueno, mientras se animan a escribir una pregunta adicional en el chat, pues aprovecho para agradecer muchísimo a todos los que nos acompañaron durante estas charlas. Vimos varios que fueron recurrentes y pues nos gusta que hayan aprovechado este espacio donde nuestros profesores trataron de mostrar una muestra de los trabajos que hacen y de las líneas de investigación que abordan en sus vidas diarias como profesores investigadores. Recordarles que si tienen cualquier inquietud, cualquier contacto que quieran hacer adicional, ya sea con el profesor Alba Ávila o con cualquiera de nuestros profesores, o saber sobre recursos o nuestros programas, nos pueden contactar a través de magie@uniandes.edu.co y nuestra página del departamento eléctrica y electrónica.uniandes.edu.co. Sobra recordarles quienes estén interesados en posgrados en la universidad, en particular en los programas de ingeniería eléctrica y electrónica a nivel de maestría y especializaciones y doctorado, que las inscripciones están abiertas. Se cierran el 24 de junio, pero hay que inscribirse previamente a un examen de aptitudes en temas de racionamiento analítico y matemático. Este examen se hace virtualmente a través de la universidad y hay que inscribirse, creo que es este fin de semana la última fecha de inscripción para poder alcanzar a hacerlo a tiempo antes de que se cierren las fechas de inscripción. Y los resultados de admisión se darán el 3 de julio. Igualmente, si quieren saber cuál es la oferta de cursos y cualquier detalle sobre los programas, los invito a contactarnos a través del correo magia@uniandeseduco para no alargar más la charla. No sé, María Solo Paula, una si hubo alguna cosa, pregunta adicional. si me dejas ahí agregar, es, en el caso de mi grupo, la mayoría de los estudiantes, y eso lo promuevo mucho, hacen pasantías, ¿no? Tenemos siempre colaboraciones externas. Eso lo tiene también el departamento, y tenemos tesis que hacemos también con organismos internacionales. Eso también es algo que los Andes promueve mucho. Existen unos créditos, ¿no, Mauricio? No sé si lo puedes mencionar, los créditos de investigación y los tutoriales. Sí, en la estructura general de la maestría, por aquí la tengo, ya se las muestro. Hay un ciclo de fundamentación que consiste en 2 cursos de fundamentación matemática, 3 cursos del área de profesión. Ya lo mencionaba Alba, que ya da el curso de principios de nanotecnología. Está el profesor Johan Osma con el curso de biosensores, y el profesor Freddy Segura en temas más de sistemas embebidos, un poco más alto nivel de la electrónica. Pero existen también la posibilidad de hacer cursos tutoriales y proyectos especiales en temas específicos, en los cuales pueden acordar el diseño de un curso particular en un tema de interés, ya sea práctico, proyecto especial, o teórico, curso tutorial, con los profesores. Y pues Alba seguramente estará presta a diseñar cursos de interés particular para los estudiantes que estén interesados en alguno de los temas que ella ha mencionado. Y el ciclo de tesis que se desarrolla en la parte final de la maestría, en el segundo año, que consiste en un primer curso de 4 créditos y un segundo curso de 8 créditos para hacer una tesis de investigación. Igual hay que hacer una exploración de otros
cursos que ofrece la universidad a través de un curso libre con el cual se invita a que exploren otras áreas, otros programas o profundicen más en los temas de su propia formación, y un curso de exploración obligatoriamente en otra maestría para ampliar un poco esa visión y ese perfil de formación que nosotros ofrecemos. Eso es esencial para que ustedes lo tengan en cuenta, que si uno va a pagar una maestría y hay un área que de pronto el expertise de los profesores tiene, pero que combina el expertise de varios profesores, estos cursos les permiten a ustedes personalizar sus necesidades de aprendizaje o guiar a los profesores también a que los acompañen en ese aprendizaje. Eso nos ha pasado antes, algunos de los temas seguramente Mauricio puede mencionar más. El caso de nosotros ha sido el desarrollo de sistemas electrónicos para agricultura o para sistemas de transporte. Entonces, a pesar de que somos de materiales, pero la persona que viene y dice, mire, yo trabajo en transporte, pues lo que se hace es que se acondiciona el expertise del grupo profesoral desde que pues, esté dentro del trabajo que podamos nosotros aportar con la infraestructura que tenemos para hacer el acompañamiento del estudiante. Eso lo motivo mucho yo, porque si uno se mete a hacer una maestría, un tutorial y una tesis, tiene que ser algo que la persona cree en eso y tiene la pasión. Es casi que el combo que se ofrece en educación, es que usted decida qué quiere hacer y la universidad mira las condiciones para hacer ese acompañamiento con el expertise de la planta profesoral y de la infraestructura que tenemos en el laboratorio. Lo otro es, existen muy buenos cursos de idiomas, entonces en este momento que ya no vale la pena ser bilingüe, toca ser trilingüe, pues ese es otro plus que tenemos, ¿no, Mauricio? ¿Cuántos cursos, cuántos diferentes idiomas pueden aprender? La universidad ofrece cerca de 5 o 6 idiomas, tal vez a nivel de opciones, seguramente habrá otros a nivel de exploración. En la maestría se exige un nivel de lectura mínimo de inglés. Hay un examen clasificatorio para valorar ese nivel de inglés, y en caso de no tenerlo, pues se le ofrecen los niveles necesarios para obtenerlo. De todas formas, la universidad, como estudiantes de maestría, de posgrado, de cualquiera de los programas, la universidad está abierta con todos sus recursos para que los aprovechen y puedan explorar muchas cosas más, no solo en ingeniería, sino en todos los otros dominios, desde ciencias sociales, artes, humanidades, administración, economía, etc. Hay muchos estudiantes que hacen su maestría estando vinculados a cierto sector productivo, entonces pueden complementarlo con disciplinas afines. En particular, por ejemplo, aquellos que tienen vocación docente pueden explorar la maestría en educación, el curso de otra maestría, el curso libre, lo pueden hacer en maestría en educación y complementar su perfil. De paso, estas personas pueden seguramente vincularse con nosotros como asistentes graduados. Es una forma de financiar la maestría, trabajar con el departamento como asistentes graduados académicos, apoyando los cursos a los profesores en temas de laboratorio principalmente, o como asistentes graduados de investigación, vinculados con proyectos que son financiados por el sector externo. En el modelo de contratación les permite pagar su matrícula, cubrir los costos de las materias y tener un ingreso mensual que apoya pues el mantenimiento. Nada, Alba, yo creo que mejor cortamos ahí porque ya está largo. Cualquier información, tienen ahí nuestro correo, magia@uniandes.edu.co. Estaremos prestos a atender cualquier inquietud y muchísimas gracias nuevamente por su atención. Muchas gracias, Alba, y pues hasta luego a todos. Buenas noches.